En este episodio vamos a hablar sobre las burbujas y los colapsos en la economía según el economista Friedrich Hayek. Hayek era un economista austriaco que pertenecía a la escuela de pensamiento de economía austriaca. Murió el siglo anterior, creo que en 1980, en los 80 o en los 90, no recuerdo bien la década exacta. Y para los que conocen esta escuela de pensamiento, usted era una de las principales figuras, una de las personas más inteligentes en economía en toda la historia, y rivalizaba mucho con Keynes. Keynes era un economista británico, y básicamente el sistema monetario mundial que tenemos en la actualidad se basa en las teorías y en los pensamientos de Keynes. Si las personas quieren entender por qué el sistema económico está tan mal, tiene tantos defectos, tantos problemas, lo único que tienen que hacer es estudiar las ideas de Keynes. Esa es una de las diferencias entre Keynes y economistas austriacos como Hayek. Keynes lo único que tenía eran teorías de que teorías que en ese momento se creían que tal vez funcionaban o tal vez no. Eran solo eso, teorías como la que estamos experimentando actualmente, los bancos centrales imprimiendo dinero y creyendo que eso va a traer prosperidad. Pero eso eran solo teorías y en ese momento eran teorías. Hoy en día sabemos que nada de eso funciona. La Reserva Federal hoy en día puede imprimir todo el dinero que eso quiera, pero eso no va a generar prosperidad. Lo único que va a generar a largo plazo es inflación y mayor pobreza para la gran mayoría de la gente. Pero bueno, no, Hayek era una persona muy diferente, era un economista muy diferente, pertenecía a una escuela de pensamiento totalmente opuesta a la de Keynes. Estaba en contra de todo lo que Keynes decía, y en este episodio vamos a ver cuáles eran las opiniones de Hayek con respecto a las burbujas y a los colapsos. Entonces, esta es la principal obra de Hayek, Camino de Servidumbre. La tesis central de este libro, la tesis central de Hayek, es que, para los que no lo han leído, es un libro muy reconocido, es que todas las formas de colectivismo conducen lógica e inevitablemente a la tiranía. Hayek en su libro usó como ejemplo a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, de países que habían seguido el camino de la servidumbre y habían terminado en la tiranía. El camino de servidumbre lleva inevitablemente a la tiranía, y es básicamente lo que ocurre hoy en día con muchos países. Hay unos países que están más avanzados en este camino, y hay otros que, si bien están en el camino, todavía tienen un largo camino por delante. Por ejemplo, Venezuela es un país que ya atravesó todo el camino de servidumbre y ya está en la tiranía absoluta. Es una de las cosas que uno aprende con el libro de Hayek, es que en la historia hay un ciclo que se repite constantemente, se ha repetido por cientos o tal vez por miles de años, y es los tiempos duros crean capitalistas, los capitalistas crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean socialistas, y los socialistas vuelven y crean tiempos duros, y ahí vuelven a aparecer los capitalistas. Eso es básicamente lo que uno aprende leyendo libros como el de Hayek. Los socialistas no pueden crear tiempos buenos, los socialistas no aportan nada a la economía, no producen, no crean empleos, no innovan, no crean mejores formas de hacer las cosas. Lo único que hacen los socialistas es meter sus manos en los bolsillos de los demás, es redistribuir la riqueza. Entonces, por definición, una sociedad primero tiene que ser capitalista si después quiere ser socialista. Como los socialistas no producen nada, no hacen nada básicamente, lo único que hacen es hablar de salarios mínimos, sindicatos, impuestos, regulaciones y todo ese tipo de cosas. No producen nada, no hacen nada en la economía. Lo único que hacen es redistribuir. Pero ¿qué pueden redistribuir si no tienen nada? ¿Cómo van a redistribuir riqueza si no hay riqueza? Entonces, obligatoriamente primero tiene que haber riqueza, primero tienen que existir capitalistas que creen riqueza, que inviertan en la economía, que produzcan empleos, que creen productos innovadores y ese tipo de cosas. Entonces eso es básicamente lo que uno aprende estudiando a economistas inteligentes de verdad como Friedrich Hayek, y es lo que uno aprende leyendo su libro. Es básicamente un ciclo que se ha repetido a lo largo de la historia y que se está repitiendo en la actualidad. Es muy curioso, nunca en la historia, nunca en cientos de miles de años, nunca ha funcionado el socialismo. Lo han intentado muchas veces de diferentes maneras, pero nunca ha funcionado. Darle más poder al gobierno para que maneje la economía nunca jamás ha funcionado en toda la historia. Siempre
Si bien el socialismo comienza con muy buenas intenciones, las personas que son socialistas por lo general no son malas personas, al menos al inicio. Por lo general son muy buenas personas que de verdad creen que haciendo lo que hacen van a mejorar las cosas, pero nunca ha funcionado. Si bien tienen buenas intenciones y en ocasiones puede incluso tener sentido cosas que dicen, como por ejemplo el salario mínimo, ese tipo de cosas, si bien al principio suenan bien y parecen tener sentido, siempre ni una sola vez ha funcionado, siempre termina en comunismo, en autoritarismo. Entonces, y hoy en día todos los países, aún sabiendo eso, aún teniendo cientos de años de experimentos fallidos, cientos o miles de años de experimentos fallidos, todos los países hoy en día se están inclinando hacia el socialismo, están cada vez aumentando más los impuestos, cada vez dándole más poder a los sindicatos, cada vez discutiendo más temas como salario mínimo, incluso en la actualidad están hablando de ingreso básico universal, o nombres parecidos, están hablando de darle dinero a la gente simplemente porque existió, no tienen que hacer nada, se les está pagando a las personas, así no trabajen. Cada vez el mundo está tirando más hacia el socialismo y se olvidan que nunca jamás en la historia ha funcionado el socialismo. Entonces eso es básicamente lo que uno aprende. Si no han leído el libro de Hayek, les recomiendo que lo lean. Lo pueden encontrar, me imagino que en Amazon o en librerías. Es un libro muy reconocido que si bien fue escrito hace muchos años, no recuerdo bien si en la década de los 60 o los 70, se convirtió en un bestseller. Después de la crisis financiera del 2008, las personas les dio una repentina, se comenzaron a interesar mucho más por la economía en ese momento, por lo que estaba ocurriendo en el sistema monetario mundial y por los gobiernos, por cómo estaban actuando. Entonces en esa época se volvió un bestseller, pero sigue siendo en la actualidad muy reconocido y muy recomendable para que las personas lo vean. Si quieren entender cómo va a ser el futuro, leerse el libro de Hayek es muy importante. Prácticamente todos los países estamos siguiendo ese camino de servidumbre. Y ya sin más, vamos a hablar en este episodio sobre cómo se forman las burbujas y los colapsos económicos. Es muy importante entender esto, más aún en la actualidad, con todas las inyecciones de liquidez de los bancos centrales, con todos los estímulos, con todos los rescates. Muchas personas creen que esto es la solución, pero esto no es la solución a los problemas de la economía. Están tratando de evitar que una burbuja se desinfle inflando otra burbuja. Entonces es importante comprender todo esto, comprender que todos estos rescates, todos estos subsidios, todas estas inyecciones de liquidez, lo único que hacen es exacerbar más aún el problema y hacerlo peor, es chutarle el problema a las generaciones futuras. Y eso es básicamente uno de los conceptos que más explicó Hayek a lo largo de su carrera. Una de sus observaciones clave fue que cuando el gobierno interfiere en la economía, ya sea a través de muchas regulaciones o impuestos o incentivos o subsidios o estímulos, el resultado son personas que actúan de manera que no son sostenibles, personas o empresas. El gobierno comienza a desviar los recursos de un país hacia cierta actividad y la hace muy ineficiente o la convierte de esta manera en una actividad no sostenible a largo plazo. Todo esto en última instancia lo único que ocasiona son burbujas y inevitablemente al final colapsos. Esto se puede comprobar muy fácilmente en los últimos años, cuando explotó la burbuja.com por allá a principios de siglo. El gobierno, ¿qué hizo? El gobierno, en lugar de dejar que el libre mercado se regulara y se volviera a reestructurar, lo que hizo fue bajar las tasas de interés prácticamente al 0%. La Reserva Federal hizo esto. El gobierno comenzó a hacerle propaganda, el gobierno de Estados Unidos, a la vivienda propia. Todas las personas deben tener una vivienda propia, ese es el sueño americano, y comenzó a desviar recursos hacia el mercado inmobiliario, comenzó a garantizar hipotecas. Personas que antes jamás hubieran obtenido una hipoteca porque el libre mercado no se las hubiera dado, personas sin ingresos, sin activos y sin experiencia. Gracias a que el gobierno comenzó a respaldar estas hipotecas, los bancos comenzaron a darle a este tipo de personas hipotecas. Entonces se desvió una gran cantidad de recursos de la economía hacia el mercado inmobiliario, y todos sabemos lo que ocurrió en 2008, 2009, cuando la burbuja explotó y muchas personas perdieron sus hogares, perdieron sus empleos, los bancos estuvieron al borde del colapso absoluto. Esto terminó afectando a todo el mundo, pero este problema tan grande se originó de una manera muy sencilla. El gobierno interfirió en la economía, el gobierno desvió recursos de la economía, el gobierno cree que es mejor
asignando recursos que todos nosotros juntos. Básicamente es una sala de burócratas que creen que saben qué es lo mejor para todos, en lugar de dejar que el libre mercado lo decida. Esa es una de las tesis de Hayek. Es una idea muy simple, no es muy complicada de entender, y vamos a verla aquí con un breve ejemplo. Si bien esta es una idea muy simple, vamos a analizarla con un ejemplo para entenderlo mejor. Todas estas ideas de Hayek se pueden explicar de una forma más compleja, pero no hace falta. Se puede explicar de una manera muy simple con este ejemplo. Entonces el paso 1, el primer paso hacia crear una burbuja e inevitablemente un colapso, es este: a un político se le ocurre una idea para crear empleos y prosperidad. Esto ocurre básicamente en todos los países. Los políticos, para ser electos, lo único que pueden hacer es hacerle promesas a la gente, porque que van a crear empleos o que van a regalar cosas que no tienen. Hay que entender más que nada en esta época donde los gobiernos están imprimiendo plata, diciéndole a la gente que todo esto es gratis, que pueden obtener un cheque sin salir de su casa, sin trabajar, sin hacer nada. Hay que recordar que los gobiernos no tienen absolutamente nada de dinero. Los que tenemos dinero somos nosotros, las personas. Los gobiernos, la única manera en que un gobierno le dé algo gratis a alguien es que se lo quite a otra persona, es que le cobre impuestos a un grupo y le dé ese dinero a otro grupo. El gobierno no produce nada, el gobierno no tiene nada de dinero. El gobierno básicamente tiene tres formas de financiarse, de ganar dinero. La primera es directamente a través de los impuestos. El gobierno le quita dinero a un grupo productivo, y se lo da a otro grupo que no es productivo. Esa es la clásica forma en la que el gobierno obtiene dinero y el gobierno se financia. La segunda forma es a través de la deuda. El gobierno sale al mercado de bonos, emite bonos, vende su deuda y obtiene dinero. Esa es también en la actualidad muchos gobiernos están optando por financiarse de esa manera, pero eso es simplemente otra forma de cobrar impuestos. En vez de pagar impuestos ya, vamos a pagar impuestos en el futuro más intereses, es decir, vamos a pagar más impuestos en el futuro. Y la tercera forma es la forma que está siguiendo Estados Unidos en la actualidad para financiarse, para enviarle un cheque a todo el mundo, para pagarle a la gente para que no trabaje, y es a través de una imprenta de dinero, es monetizando la deuda, es usando su banco central para venderle una deuda para crear dinero de la nada. En pocas palabras, imprimir dinero, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Esta es la peor forma de financiar a un gobierno. Esto causa inflación a largo plazo y hace en vez de robarle el dinero a las personas, al imprimir dinero el gobierno le roba el poder adquisitivo a las personas. Entonces estas son básicamente las tres formas en las que un gobierno se puede financiar. Recordemos que el gobierno no tiene nada de dinero, los que tenemos dinero somos nosotros, las personas. El gobierno lo único que puede hacer es robarnos el dinero a través de los impuestos o robarnos el poder adquisitivo de nuestro dinero a través de la inflación. Pero nada de lo que haga el gobierno es gratis. Por definición no puede serlo gratis, cuesta dinero, ya sea que nos saquen el dinero a nosotros o nos roben el poder adquisitivo. Es importante recordar esto antes de avanzar con los siguientes pasos, porque mucha gente de verdad cree que el gobierno puede crear prosperidad, que el gobierno puede crear empleos. Eso es falso. El gobierno no sirve para esto. El gobierno, por definición, son unos burócratas que se reúnen en el Congreso para discutir formas sobre cómo robarle más dinero a las personas y cómo gastar ese dinero. El gobierno no sabe crear negocios, no sabe crear empleos, no sabe levantar capital legítimamente. El gobierno lo único que sabe es gastar nuestro dinero, buscar formas de cobrarnos más impuestos y buscar formas de desviar esos recursos a donde ellos crean que va a servir mejor esos recursos. Pero esto, como vamos a ver en los siguientes pasos, esto a la larga es mucho peor para la economía. Los empleos que crea el gobierno son de mala calidad y no se sostienen a sí mismos. Los empleos que crea el gobierno tenemos que sostenerlos todos juntos, todos tenemos que sostenerlos a través de nuestros impuestos. Mientras que cuando el sector privado crea empleos, esos empleos se sostienen a sí mismos. Cuando yo tengo un negocio y yo creo un empleo, es porque tengo un negocio rentable que sirve a la economía, sirve a la sociedad. Yo no tengo que pedirle a nadie que me subsidie mi negocio para yo poder pagar mis empleados. El libre mercado se encarga de eso. Pero cuando el gobierno tiene un empleo, crea un empleo, si quiere sostener ese empleo, si quiere que ese empleo siga vivo, tiene que continuamente seguir aumentando los impuestos, seguir cobrando impuestos para sostener ese empleo. Entonces, cuando el gobierno crea empleos, los impuestos por definición tienen que aumentar, mientras que cuando el sector privado crea empleos, los impuestos por definición tienen que disminuir. Es mucho más eficiente cuando
El gobierno no le roba recursos al sector privado a través de los impuestos, sino que le permite al sector privado reinvertir ese dinero, crear empleos, aumentar sus negocios y ese tipo de cosas. Es mucho mejor para la economía cuando el sector privado se le permite actuar con naturalidad, cuando no se le regula mucho, no se le cobra muchos impuestos. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo. Supongamos que Brian es un político, así se llama nuestro político en este ejemplo. Entonces Brian tiene muy buenas intenciones, él quiere ser electo, él quiere que las personas voten por él, y para eso él promete que va a destinar los recursos del país para que se construyan fábricas y se creen empleos que se dediquen a vender, por ejemplo, manzanas cubiertas con chocolate. Brian cree que de esta manera, si los recursos se destinan a estas fábricas, se van a crear empleos y se va a crear prosperidad. Lo que Brian no sabe es que su plan es defectuoso. ¿Por qué el plan de Brian es defectuoso? Porque Brian asume que existe una demanda para este producto, que en este caso son manzanas cubiertas de chocolate, pero puede ser cualquier producto. En ocasiones son cosas que uno creería que son útiles para la sociedad, como nuevas carreteras o por ejemplo el sector de la vivienda. No importa el producto. Los planes de los políticos en general son muy defectuosos porque ellos asumen que va a haber una demanda para este producto. Pero si realmente hubiera una demanda para manzanas cubiertas de chocolate, entonces el libre mercado, los empresarios, las personas que están en industrias relacionadas, ya estarían produciendo este producto en el mercado y vendiéndolo. Entonces todo eso pertenece ya al paso 2. El paso 2 es que a través de esta idea de Brian, de desviando los recursos de la economía y enfocando esos recursos, creando empresas que se dediquen a vender manzanas cubiertas de chocolate, entonces se crean empresas, empleos y una falsa prosperidad debido a que el gobierno desvía los recursos a esta idea. Recordemos, el gobierno no tiene nada de dinero, el gobierno lo único que hace es robarle a unas personas para darle dinero a otras personas, o robar unos recursos a través de impuestos y destinarlos a cierta actividad económica. Pero recordemos, el gobierno son solo políticos, el gobierno está compuesto por políticos, por burócratas. El gobierno no está compuesto por hombres de negocios que de verdad saben lo que hacen. Las personas que por lo general se dedican a la política no saben absolutamente nada de negocios y saben muy poco de economía. Entonces, cada que ellos deciden hacer este tipo de cosas, prácticamente están condenados al fracaso. Entonces los recursos que Brian o que el gobierno destina a esta nueva actividad, ya sea, no necesariamente tiene que financiarla, pueden ser subsidios o pueden ser apoyo indirecto como garantías de préstamos a empresas que se van a dedicar a esta actividad. Todas estas ayudas, ya sean subsidios o financiamiento directo o garantía de préstamos, todo esto distorsiona la economía real, ya que alienta a las personas a tomar malas decisiones. Recordemos, si de verdad existiera una demanda por manzanas cubiertas de chocolate, el libre mercado, los emprendedores en esta industria ya estarían ya se estarían dedicando a este negocio, ya estarían vendiendo manzanas cubiertas de chocolate. Entonces al desviar los recursos, lo que está haciendo Brian, el político aquí, es creando distorsiones en la economía, creando problemas en el futuro. Si bien en el corto plazo es muy fácil ver lo que ocurre en el corto plazo, uno ve las empresas que se están creando, uno ve los empleos y uno ve una falsa prosperidad, pero en el largo plazo todo esto va a terminar muy mal. Lo que no se ve, por ejemplo, es que al mover los recursos de un sector a este, hay muchos efectos invisibles. Por ejemplo, si a mí me cobran impuestos para financiar estas actividades, yo dejo de crear empleos. Eso no se ve. Lo que se ve son los empleos artificiales que está creando el político con mi dinero, pero lo que no se ve es que si yo conservara ese dinero, yo que soy un empresario de verdad o un inversionista, yo podría destinar ese dinero a crecer un negocio real, que es el que yo tengo, por ejemplo, o aumentar mi portafolio de inversiones. Entonces eso es un tema en la economía, de lo que se ve y lo que no se ve. Los políticos les gusta enfocarse mucho en lo que se ve. Ellos hablan de todos los empleos que crearon, de la prosperidad, de las empresas que están prosperando y todo eso, pero lo que ellos no ven, que es peor que todos esos empleos que supuestamente están creando, son los empleos que se dejan de crear por tomar recursos del sector privado y destinarlos a otras actividades que distorsionan la economía a largo plazo. Ahora vamos a ver ya el paso número 3.
de todo este ciclo de burbujas y colapsos. Esto, en este caso estamos hablando de manzanas cubiertas de chocolate, pero esto mismo de lo que estamos hablando aquí es lo que ocurrió en Estados Unidos en la vivienda y de lo que ocurrió por ejemplo en el boom de las acciones de internet a principios de siglo. Esto ocurre muchas veces siempre que el gobierno hace este tipo de cosas, promete crear empleos y desvía los recursos de la economía hacia cierto sector, crea todo este ciclo de boom, de burbujas y al final de colapsos. Y eso nos lleva al paso 3. El paso 3 es que al final no hay una demanda real por los productos o servicios que el político apoyó. En este caso fueron manzanas cubiertas de chocolate, pero pueden tomar la forma de muchas otras cosas. En este punto lo más probable es que los negocios que se estimularon para que se dedicaran a la creación de manzanas cubiertas de chocolate comiencen a sufrir una desaceleración en sus ventas, porque no hay una demanda real de esto, recordemos eso. Y todo eso nos lleva al paso número 4. Las empresas que se dedicaron a esto finalmente cierran, los empleos se pierden y la economía finalmente se contrae, mientras las cosas vuelven y se ajustan a la realidad. Es como es el mercado purgándose a sí mismo. Recordemos que el libre mercado somos todos nosotros. El libre mercado sabe más que un puñado de burócratas en el Congreso diciendo qué es lo mejor para nosotros e imponiéndonos cosas. Entonces, a medida que la falta de demanda por este producto nuevo, en este caso manzanas cubiertas de chocolate, se vuelve evidente, lo más probable es que las empresas que recibieron todos estos estímulos o subsidios o estos préstamos garantizados para dedicarse a esta actividad comienzan a hacer ajustes, comienzan a reestructurarse o comienzan a desmantelar fábricas. Todas estas cosas significan recursos inactivos a corto plazo. A medida que las empresas se ajustan a la realidad del mercado, comienzan a recortar personal, se dan cuenta las malas de que tal vez la demanda por manzanas cubiertas de chocolate no era tan grande como ellas pensaban o como el gobierno les hacía creer. Entonces esto es un problema para la economía. Esto ocurre básicamente en todas las economías. Siempre que un político comience a interferir con el libre mercado, esto ocurre. Y a la larga los empleos que ellos dicen no terminan creando empleos, sino que terminan aumentando la tasa de desempleo, porque recordemos, ellos le robaron dinero en forma de impuestos al sector privado, las personas que eran productivas, para destinarlo a esta actividad. Si tan solo ellos se hubieran alejado de la economía y no hubieran hecho promesas que no podían cumplir y me hubieran dejado a mí conservar mi dinero y a todos los otros empresarios e inversores, nosotros cada uno de forma individual hubiéramos asignado este capital de una forma más eficiente que estos políticos, hubiéramos reinvertido tal vez en otras industrias, hubiéramos ampliado nuestro negocio o hubiéramos ahorrado para así llegar a cierta cantidad de dinero y en un futuro invertir en un negocio rentable y autosostenible a largo plazo. Y ya en este punto, en este paso 4, ya aquí es cuando la burbuja colapsa. Ya pasamos por el boom y ya en estos 4 simples pasos, en este último paso ya la burbuja colapsó, los empleos se perdieron, los negocios cerraron y la economía se contrajo. Las personas culpan de esto al capitalismo. Cada que esto ocurre, cada que se pierden empleo, las personas pierden sus hogares, ese tipo de cosas, las personas culpan al capitalismo. Esto es un error muy grande. Las personas no entienden qué es el capitalismo. Esto no es culpa del capitalismo, es culpa del gobierno, es culpa de la interferencia del gobierno. El capitalismo jamás hubiera asignado los recursos a cosas que no tenían demanda real. Es culpa del gobierno al dar incentivos, al estimular la economía, al interferir con el libre mercado, que este tipo de cosas ocurren. Entonces, ya viendo este último paso, vamos a pasar a la lección de este episodio, a la lección que nos da Hayek sobre los booms y los colapsos. La lección es que la interferencia del gobierno en la economía, incluso cuando se hace con las mejores intenciones, conduce inevitablemente a burbujas y posiblemente a recesiones. Esa es una de las tesis principales de Hayek sobre los auges y los colapsos. Lo que dice Hayek es que la interferencia del gobierno, incluso cuando se hace con las mejores intenciones, los políticos puede que muchos de ellos sí tengan muy buenas intenciones, pero ellos no ven, ellos no saben lo que de verdad va a ocurrir con estas intenciones. Todo esto cambia el comportamiento de las personas, ya que cambia los incentivos y da señales falsas al mercado, da señales falsas al libre mercado. Todos estos cambios y
y subsidios, incentivos por fomentar cierta actividad terminan resultando en inversiones que no son sostenibles ni tampoco son rentables, y todo esto inevitablemente conduce a burbujas y a recesiones económicas. Entonces la lección para todos los que estudien verdadera economía, que es economía austríaca, para todos los que estudien a Mises o a Hayek, se van a dar cuenta que la lección de todo esto es, la lección que puede obtener el gobierno de todo esto es alejarse de la economía, no interferir en la economía, dejar que el libre mercado haga lo suyo. Eso es verdadero capitalismo. Capitalismo no son rescates del gobierno, no son inyecciones de liquidez del Banco Central, nada de eso es capitalismo. Todo lo que está mal en la economía actual es el socialismo de la economía, es lo que está, son las partes que están en la economía que son socialistas, eso es lo que está mal en este momento, no el capitalismo. El capitalismo hubiera asignado estos recursos correctamente o se hubiera purgado a sí mismo. Cuando las empresas cometen errores en un verdadero capitalismo, las empresas quiebran, no las rescatan como en la actualidad. El mensaje que están dando todos los gobiernos del mundo con todos los rescates que están haciendo es que las empresas se pueden comportar tan estúpidamente como quieran, el gobierno igual las va a rescatar. Esto conduce a un riesgo moral. Las personas que son juiciosas, que saben manejar sus negocios correctamente, se van a comenzar a preguntar ¿para qué ser cauteloso? ¿Para qué ser conservador? Si puedo ser estúpido, tal vez ganar más dinero, o si me equivoco el gobierno me va a rescatar. Todas estas distorsiones es lo que ocasiona cuando un gobierno interfiere mucho en la economía y no deja que el libre mercado o el capitalismo hagan lo suyo. Trataremos de hablar más en muchos episodios sobre todo este tipo de temas, sobre los rescates que están ocurriendo en la actualidad, sobre más temas sobre economía austriaca. Vamos a hablar mucho sobre esto y sobre muchos temas así relacionados que están ocurriendo en la actualidad con la economía mundial, con los estímulos de la Reserva Federal, las bajas tasas de interés y cómo todo esto afecta a la economía. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming